Alrededor del 11 de junio, en las inmediaciones de Pokrovsk, una carretera de apariencia ordinaria en los mapas se transformó en un sector crítico donde cada paso podía ser el último. Desde el terreno, es apenas una franja de asfalto y tierra batida en campo abierto. Desde el aire es algo mucho más peligroso, un corredor bajo vigilancia constante, una senda estrecha donde cualquier movimiento es detectado, rastreado y batido en cuestión de minutos. Para la infantería rusa, esta vía no representa simplemente una ruta de avance, es una prueba de supervivencia. Para Ucrania, es un punto de convergencia donde drones, artillería, aviación y fuego de fusilería se integran en un sistema defensivo letal. Este episodio no trata solo sobre una carretera concreta, sino que constituye una advertencia sobre la naturaleza de la guerra moderna. Para comprender por qué este breve tramo vial se ha vuelto tan mortífero, es necesario analizar primero las características del terreno. El peligro de la carretera T-0508 no radica en su longitud, sino en lo expuesta, predecible y vigilada que se encuentra. En un mapa convencional, este trayecto entre Pokrovsk y Hryzyn parece sencillo. Son solo unos 2 kilómetros de calzada en la óblast de Donetsk, conectando una ciudad clave en el campo de batalla con un asentamiento cercano que se ha visto arrastrado al combate generalizado. Para un civil, esa distancia parece inofensiva. Podría ser un trayecto corto en coche o un paseo rápido en un día tranquilo. Sin embargo, en este frente no existen los días tranquilos. Cada campo, cada línea de árboles dañada y cada acceso deteriorado pueden ser observados desde el cielo, lo que cambia por completo el significado de la carretera. Pokrovsk es relevante porque no es un nombre más en el mapa. Durante mucho tiempo ha estado ligada al movimiento, los suministros, las rutas y la defensa de posiciones cercanas en el este de Ucrania. Hryzyn importa por su proximidad geográfica, suficiente para influir en la presión norte y noroeste alrededor de ese mismo campo de batalla. Entre ambas localidades discurre la T-0508, una ruta que atrae porque es directa, y ese es precisamente su primer escollo. En la vida civil, el camino más corto suele ser la opción más inteligente. En la guerra, el camino más corto puede convertirse en el más fácil de predecir. Una vez que los equipos de drones ucranianos comprenden por dónde intenta moverse sistemáticamente la infantería rusa, la carretera deja de ser una vía de comunicación para convertirse en una zona de caza preparada. La orografía agrava el problema. No es un lugar rico en coberturas profundas, bosques densos o pasos de montaña ocultos. Es terreno abierto interrumpido por campos agrícolas. El trazado de la carretera, los límites de las aldeas y franjas de árboles dañadas por los combates. Los bombardeos han raleado muchas de esas líneas boscosas que alguna vez pudieron ayudar a los soldados a ocultarse de la observación terrestre. Aunque todavía pueden ofrecer pequeños focos de ocultación, ya no son suficientes para proteger a un grupo de asalto en movimiento de los drones que operan en la vertical. Y arriba, unos pocos hombres cruzando una franja abierta destacan nítidamente. Una pausa cerca del arcén de la carretera puede ser detectada. Un movimiento a través de una línea de árboles dañada puede ser rastreado. En la guerra moderna, ser visto puede ser casi tan peligroso como ser alcanzado. Por ello, este tramo de 2 kilómetros se ha vuelto letal para la infantería rusa. En el momento en que se detecta un grupo pequeño, el peligro comienza a acumularse. Un dron de reconocimiento puede seguirlo. Un dron FPV puede picar directamente contra el grupo. La artillería o los morteros pueden batir la ruta, el punto de salida o el siguiente parche de cobertura. La infantería ucraniana puede prepararse antes de que las tropas rusas lleguen siquiera a corta distancia. No se trata de una sola arma haciendo todo el trabajo. Es un sistema interconectado donde los drones localizan el objetivo. La potencia de fuego cierra el espacio y los defensores esperan a lo que sobreviva a la aproximación. Para el soldado en el terreno, el miedo no es solo la explosión. Es la incertidumbre que la precede. Puede escuchar un zumbido tenue y no saber si pasa por encima, si le está rondando o si ya está guiando un ataque. Puede ver una línea de árboles adelante y creer que ofrece seguridad, mientras los operadores ucranianos ya han marcado la ruta. Puede pensar que 2 kilómetros es una distancia corta, pero, bajo observación constante, cada paso se siente más largo.
La carretera se convierte en un corredor donde el tiempo se ralentiza y el cielo pasa a ser parte integrante del campo de batalla. Esta es la nueva lógica en torno a Pokrovsk. El terreno ya no se juzga solo por colinas, trincheras y edificios, se juzga por la visibilidad. ¿Puede una unidad moverse sin ser detectada? ¿Puede alcanzar cobertura antes de que llegue un dron? ¿Puede reunir suficientes hombres sin atraer el fuego de artillería? Estas preguntas deciden ahora si un ataque puede siquiera comenzar. Para Rusia, la T-0508 puede seguir pareciendo un acceso útil hacia Hrayshain. Para Ucrania es un lugar para vigilar, esperar y golpear antes de que la presión se convierta en impulso. La lección principal es clara: la T-0508 no es mortífera por ser larga, sino por estar expuesta, por la repetición de los intentos y por encontrarse totalmente dentro de la red de vigilancia y ataque de Ucrania. Una vez que una carretera se vuelve predecible, la siguiente pregunta no es si ocurrirán pérdidas, sino con cuánto tiempo seguirán los mandos enviando hombres a través de ella. Según fuentes militares ucranianas, los combates en este corto tramo no han constituido un único momento fatal, sino un patrón largo y repetido de desgaste. Las fuerzas ucranianas afirman que sus unidades de sistemas no tripulados han infligido daños significativos a las tropas rusas en este sector durante aproximadamente 50 días. Y sostienen que alrededor de 100 soldados rusos han sido de baja en combate a lo largo de este corredor expuesto. Esta cifra debe tratarse con cautela, ya que proviene de una de las partes en conflicto. Sin embargo, incluso con esa prudencia, el mensaje es nítido. Esta carretera se ha convertido en algo más que una ruta de movimiento. Es un lugar donde los intentos rusos reiterados se topan una y otra vez con la misma cadena de destrucción moderna. La importancia de este dato no es solo el número en sí, sino lo que revela sobre la batalla. Un centenar de hombres en 50 días significa que las unidades rusas podrían estar pagando un precio constante por un pedazo de terreno muy pequeño. En conflictos anteriores, los comandantes a menudo buscaban una gran ruptura, un avance pesado o un ataque blindado decisivo. Alrededor de Pokrovsk, el panorama es distinto. La batalla está definida por pequeños movimientos, observación constante de drones y ventanas cortas de supervivencia. Ucrania no necesita destruir una formación entera a la vez para generar un efecto militar. Solo necesita hacer que el mismo corredor sea demasiado costoso para usarlo con seguridad. Esta es la lógica del desgaste. Si un grupo de asalto ruso avanza y fracasa, otro grupo puede ser enviado más tarde. Si ese grupo es detectado, rastreado y golpeado, la pérdida puede parecer pequeña en un mapa diario. Pero a lo largo de días y semanas, esas pérdidas configuran un patrón. La carretera no tiene por qué generar un titular dramático cada hora, solo tiene que seguir drenando hombres, tiempo, moral y fuerza de combate. Por eso, una ruta corta en el campo de batalla puede importar mucho más allá de su tamaño. Se convierte en una máquina de desgastar al atacante. Para comprender la dinámica de los combates en este sector de la Oblast de Donetsk, es necesario desgranar la secuencia de los acontecimientos y la lógica operativa que define los enfrentamientos diarios. La actividad documentada en torno al 11 de junio responde a una cronología de presión sostenida, donde las operaciones no se miden en grandes ofensivas de carácter convencional, sino en una sucesión de microavances. Misiones de exploración y contragolpes tácticos. La evolución de la situación en la carretera T-0508 y sus alrededores muestra cómo ambos bandos han adaptado sus procedimientos a la realidad de la observación aérea total. La jornada del 11 de junio se caracterizó por una intensificación de las incursiones rusas en todo el sector de Pokrovsk. Según los partes oficiales emitidos por el mando ucraniano, se registraron decenas de ataques distribuidos a lo largo de toda la línea del frente en esta dirección. Estas acciones no se tradujeron en una masa homogénea de tropas avanzando en paralelo, sino en el despliegue fragmentado de pequeños grupos de asalto. El modus operandi de estas unidades consistía en aprovechar los accidentes del terreno, las líneas de vegetación remanentes y las horas de visibilidad reducida para aproximarse a las posiciones defensivas ucranianas, con el objetivo explícito de forzar a los defensores a abrir fuego y revelar de este modo la ubicación de sus asentamientos de armas.
La geografía de la presión militar durante este periodo quedó reflejada en los informes que enumeraban combates en inmediaciones de localidades como Novolexandrivka, Muravka, Hroshin, Kalinov y Udashne. Cada uno de estos puntos representa un nodo en el entramado defensivo que protege los accesos a Pokrovsk y Hraichain. La táctica del mando ruso, basada en la insistencia sobre múltiples ejes simultáneos, busca saturar la capacidad de respuesta de la artillería y los sistemas no tripulados ucranianos. Si un grupo de asalto es interceptado y destruido en un sector determinado, otra unidad inicia una maniobra de aproximación en una zona adyacente, buscando explotar cualquier brecha temporal en la vigilancia del adversario. En esta reconstrucción de los hechos, el papel de las unidades de sistemas no tripulados ucranianas, en particular las adscritas al séptimo cuerpo de respuesta rápida, resultó central para contener las penetraciones. La secuencia operativa estándar comenzaba con la detección temprana de los movimientos de infantería mediante drones de reconocimiento de gran autonomía. Una vez fijadas las coordenadas de los grupos rusos, se activaba la cadena de fuego. Los operadores de drones FPV iniciaban los ataques directos contra el personal en movimiento, mientras que la artillería de campaña y los morteros batían las zonas de repliegue y las coberturas naturales hacia las que intentaban refugiarse los soldados supervivientes frente a la efectividad de esta cadena de bajas. Resulta necesario analizar por qué el mando militar ruso ha mantenido la insistencia en el uso de infantería ligera y por qué los vehículos blindados pesados han tenido una presencia notablemente reducida en este tramo específico de la T-0508. Los datos disponibles apuntan a una decisión táctica derivada de la vulnerabilidad material. Un carro de combate o un vehículo de transporte de personal proporciona protección balística y potencia de fuego, pero genera una firma térmica, acústica y visual que los drones de reconocimiento detectan a gran distancia. En un entorno tan expuesto como los 2 kilómetros que separan Pokrovsk de Hraichain, el despliegue de blindados pesados se traduce con frecuencia en la pérdida prematura del vector antes de que pueda aportar valor al asalto, cuando un dron FPV consigue inmovilizar un vehículo blindado en mitad de una calzada estrecha o en un camino agrícola. El problema operativo se multiplica para el atacante. El vehículo destruido se convierte de inmediato en un obstáculo físico que bloquea el avance de las unidades que vienen detrás y al mismo tiempo sirve como punto de referencia geográfico exacto para que la artillería defensiva ajuste sus disparos. Por este motivo, las incursiones se han confiado predominantemente a grupos reducidos de infantería a pie, que intentan progresar de forma escalonada a través de zanjas, zonas de drenaje y los márgenes de los campos de cultivo, asumiendo un alto riesgo de bajas a cambio de mantener una menor detectabilidad. No obstante, esta aproximación basada en la infantería ligera presenta limitaciones estructurales que condicionan el éxito de las operaciones a largo plazo. Los grupos de asalto a pie operan con una capacidad de carga limitada. Transportan únicamente las municiones, las raciones de campaña y los botiquines individuales que pueden cargar sobre sus hombros. Si estas unidades quedan aisladas en una posición avanzada, debido al fuego de interdicción que los drones ucranianos ejercen sobre sus líneas de suministro traseras, su capacidad de resistencia disminuye en pocas horas. La evacuación de los heridos en estas condiciones se vuelve extremadamente peligrosa, lo que incide directamente en la moral y en la operatividad de los combatientes en primera línea por su parte. Las fuerzas ucranianas tampoco operan en un vacío de seguridad. Los informes del sector indican que las unidades defensivas se encuentran bajo una presión similar por parte de los sistemas de reconocimiento y ataque de las fuerzas rusas. Los vehículos de suministro logístico, las rutas de evacuación médica y las rotaciones de personal en las trincheras ucranianas son objeto de un escrutinio constante por parte de los drones rusos. Esto significa que cualquier error en la ocultación o en el cronometraje de los movimientos detrás de la línea del frente es castigado con fuego de artillería o ataques de drones kamikaze, convirtiendo todo el sector de Pokrovsk en una zona de peligro simétrico, donde la supervivencia depende de la disciplina táctica.
Las declaraciones e informaciones emitidas por las partes reflejan la disparidad de narrativas propia de la guerra de información, aunque coinciden en la intensidad del desgaste. Mientras que los portavoces ucranianos enfatizan la eficacia de sus sistemas no tripulados y el número de bajas infligidas al adversario en el corredor de la T-0508, las evaluaciones técnicas señalan que Rusia continúa adaptando sus métodos. El empleo de equipos de guerra electrónica portátiles para interferir las frecuencias de los drones FPV, el uso de cortinas de humo para cubrir los cruces en campo abierto, y la integración de unidades de infantería especializada demuestran que el mando ruso no actúa por mera inercia, sino que intenta contrarrestar la ventaja tecnológica ucraniana mediante la adaptación local. La batalla en el eje Pokrov-Kryshin durante este periodo demostró que el control del terreno ya no se define únicamente por la ocupación física de una línea de trincheras, sino por la capacidad de impedir que el adversario consolide su presencia en los espacios intermedios. El objetivo de las fuerzas ucranianas ha sido sistemáticamente romper la transición entre la infiltración inicial y la acumulación de fuerzas. Un grupo de 3 o 4 soldados rusos que alcanza una línea de árboles dañada representa una amenaza contenible. Sin embargo, si ese grupo logra establecer una posición fuerte, recibir refuerzos, acumular municiones y desplegar equipos de radio o lanzagranadas, la infiltración se convierte en una cabeza de puente que amenaza la estabilidad de todo el sector defensivo. Evitar esa consolidación mediante el uso combinado de reconocimiento aéreo y fuego rápido fue el núcleo de la actividad militar documentada en la jornada del 11 de junio. Para contextualizar la gravedad de los combates desarrollados en torno al eje Pokrovsk-Ryshin, es imprescindible analizar los antecedentes operativos y el marco geopolítico que confieren a este sector una relevancia estratégica de primer orden. La presión ejercida sobre la carretera T-0508 no constituye un hecho aislado, sino la continuación de una campaña militar de largo recorrido en el flanco oriental de Ucrania. La caída previa de bastiones defensivos en la región de Donetsk alteró de forma significativa la arquitectura de seguridad local, obligando a las fuerzas ucranianas a replegarse hacia nuevas líneas de contención y convirtiendo a Pokrovsk en el principal nudo logístico y de comunicaciones de la zona occidental de la Oblast desde una perspectiva militar e industrial. El valor de Pokrovsk y sus asentamientos satélites, como Kryshin, trasciende la mera ocupación de terreno. Este nudo urbano e industrial funciona como la puerta de entrada a las redes de carreteras y líneas ferroviarias que conectan el Donbass con las regiones centrales de Ucrania. La pérdida o la interrupción prolongada de estas vías de comunicación afectaría gravemente la capacidad del mando ucraniano para abastecer a sus tropas, realizar rotaciones de personal y evacuar bajas de manera eficiente en todo el sector este. Por este motivo, el control de los accesos septentrionales y meridionales de la ciudad se ha convertido en una prioridad absoluta para ambos estados mayores. La implicación de elementos de la 90ª División de Tanques de Rusia en este sector subraya la importancia que Moscú otorga a esta dirección ofensiva. El despliegue de una unidad de estas características, diseñada tradicionalmente para la ruptura profunda y la explotación operativa mediante fuerzas acorazadas, evidencia que el objetivo final no es simplemente el desgaste de las posiciones avanzadas, sino la creación de las condiciones necesarias para un avance a gran escala. Sin embargo, la paradoja de la guerra de drones ha forzado a esta división a dosificar sus capacidades, dispersando sus fuerzas en estructuras más pequeñas y flexibles, para evitar que sus concentraciones de material sean destruidas por fuegos de precisión antes de llegar a la línea de contacto. Este escenario plantea serias implicaciones para la seguridad europea y las estructuras de la OTAN y la Unión Europea. La estabilidad del flanco oriental de Europa depende de manera directa de la capacidad de contención que muestren las fuerzas armadas de Ucrania en sectores críticos como Pokrovsk. Para los países de la Unión Europea, la evolución de este frente incide de forma directa en las decisiones de política exterior, la asignación de presupuestos de defensa y la urgencia en el envío de ayuda militar y financiera.
Una ruptura profunda en esta línea obligaría a los aliados occidentales a replantear sus estrategias de disuasión en el este de Europa y aumentaría la presión política sobre los gobiernos comunitarios, en el plano económico y energético. La inestabilidad en la región de Donetsk continúa repercutiendo en los mercados internacionales y en la seguridad de los suministros globales. Aunque los flujos energéticos principales se han reconfigurado sustancialmente en los últimos años, la persistencia de un conflicto de alta intensidad en el corazón de Europa Oriental mantiene una prima de riesgo sobre las materias primas y acelera la transición hacia nuevos corredores logísticos en el espacio euromediterráneo. Para España, situada en el flanco sur de la OTAN, el seguimiento de estos acontecimientos es clave debido a sus compromisos de seguridad colectiva y a la necesidad de mantener un equilibrio estratégico entre las amenazas procedentes del flanco este y los desafíos de seguridad en el norte de África y el Mediterráneo occidental de cara al futuro inmediato. Se perfilan varios escenarios operativos en este sector, sin que sea posible realizar predicciones categóricas debido a la volatilidad intrínseca del frente. Un primer escenario contempla el mantenimiento del statu quo actual, caracterizado por una guerra de desgaste posicional donde Rusia continúe lanzando pequeños grupos de asalto de infantería a través de corredores como la T-0508 para agotar las existencias de munición y drones de Ucrania, asumiendo un flujo constante de bajas a cambio de avances marginales a largo plazo. Este modelo de operaciones depende estrictamente de la capacidad de Moscú para mantener el ritmo de reclutamiento y la producción industrial de equipos básicos. Un segundo escenario implicaría una ventana de oportunidad para el mando ruso si las defensas ucranianas sufren una degradación crítica debido a la escasez de suministros o al agotamiento de sus unidades de primera línea. En tal caso, la acumulación silenciosa de tropas en los cinturones boscosos y las zonas industriales periféricas podría dar paso a un intento de ruptura mecanizada rápida hacia Freisheim, buscando envolver Pokrovsk desde el norte y forzar una retirada generalizada del contingente ucraniano. Por el contrario, un tercer escenario prevé que la consolidación de los sistemas defensivos ucranianos, apoyada por una estabilización en la llegada de asistencia militar occidental, consiga neutralizar por completo los vectores de infiltración rusos, convirtiendo el corredor en un callejón sin salida insostenible para el atacante y obligando a un replanteamiento de los ejes de avance. La realidad observada sobre el terreno demuestra que el conflicto ha entrado en una fase donde la tecnología de vigilancia aérea redefinen los conceptos tradicionales de masa y maniobra. El análisis detallado de los enfrentamientos en torno a la carretera T-0508 pone de manifiesto que el éxito militar ya no se mide únicamente por la captura de núcleos urbanos, sino por la capacidad de gestionar los ciclos de detección y fuego en espacios geográficos sumamente reducidos. En este entorno hipervigilado, cada decisión táctica adoptada por los mandos intermedios tiene un impacto directo en la sostenibilidad del esfuerzo bélico global de sus respectivas naciones. Llegados a este punto del análisis, la situación plantea una cuestión fundamental para valorar el desarrollo de la campaña en el este de Ucrania. ¿Qué factor consideran que tendrá un mayor peso específico en el desenlace de los combates en el eje Pokrovsk-Freisheim? La capacidad tecnológica de Ucrania para mantener la interdicción aérea mediante drones y batir cada intento de aproximación, o la capacidad de resistencia humana y material de Rusia para absorber pérdidas continuas en corredores expuestos con el fin de desgastar las defensas adversarias. Les invitamos a dejar sus reflexiones en la sección de comentarios para continuar este debate con el rigor y la serenidad que caracterizan a nuestra comunidad. No olviden suscribirse a Military Force para seguir recibiendo análisis geopolíticos y militares detallados sobre la actualidad internacional.